grabada, hay que aparecer el cartelito, así después la pueden ver en algún medio, YouTube o donde la subamos. Bueno, en primer lugar, antes que nada voy a pedir disculpas de antemano por el ruido que hace mi computadora, pero bueno, vamos a tratar de mantenerla silenciada y darles la bienvenida a todos y a todas y a todes a esta charla, que bueno, es el cierre de un ciclo de charlas que hicimos de salud con perspectiva de género, donde abordamos diversas temáticas que pasaron por salud trans, acceso a métodos anticonceptivos, violencia y el abordaje de situaciones de violencia en la consulta, violencia obstétrica, consumo de sustancias problemáticas, y decidimos cerrar este ciclo de charlas hablando sobre aborto y específicamente hablando sobre interrupción legal del embarazo en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, para eso, para charlar un poco, invitamos a Gise, que es nuestra invitada, Gisela Stablum. Hago una breve presentación y completala con todo lo que quieras. Ella es médica, es feminista y trabaja actualmente en la Dirección de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y tiene un recorrido hecho, largo recorrido en todo lo que es interrupción legal del embarazo, y un poco nos va a contar acerca de eso. Así que Gise, agrega lo que quieras a la presentación. Bueno, gracias. Bueno, yo soy médica generalista de la Universidad de Buenos Aires y también estoy haciendo una maestría en políticas públicas y género, para agregarle, y creo que estuvo bien la presentación. Me formé en un centro de salud ahí de la ciudad, del Hospital Piñero, y ahí hice mi residencia en medicina general, así que bueno, creo que con eso está bien. Bueno, genial, genial. Bueno, un poco para introducir la temática, me parecía que estaba interesante poder traer la experiencia o contar un poco, traer a colación el año 2018 como un año en el que se puso en la agenda política el aborto, y que el feminismo movió cielo y tierra para reclamar un derecho que es postergado, que fue postergado durante mucho tiempo y que sigue siéndolo aún, lamentablemente, y negado. Y en ese momento muchas personas jóvenes nos sentimos interpeladas quizás por primera vez con el feminismo y con la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, realizando movilizaciones históricas, masivas, a la intemperie, muertas de frío, que culminaron con la media sanción en diputados de la interrupción voluntaria del embarazo, que bueno, lamentablemente se frenó en el Senado, pero que no deja de sentar un precedente del que creo que no hay vuelta atrás y que nos acerca cada día más a alcanzar este derecho. Sin embargo, bueno, como decía, muchas jóvenes quizás nos vimos interpeladas por primera vez en esta lucha, pero detrás nuestro vienen muchas personas que lucharon por este derecho y que luchan día a día, entre ellas profesionales de la salud, los equipos de salud, garantizando las interrupciones legales del embarazo. Así que bueno, un poco la idea es que podamos empaparnos de esa experiencia, y por eso la invitamos a Gise. Así que bueno, la idea de la charla, como para que sepan, va a ser una dinámica de preguntas, algunas preguntas que pensamos para poder ir abordando diversos temas, y también pueden ir escribiendo las preguntas que vayan surgiendo en el chat del Meet, y las voy leyendo y lo vamos charlando. Así que bueno. Bueno, para arrancar a charlar un poco, te queríamos preguntar que nos cuentes un poco, bueno, cuál es el marco legal actual en relación al aborto en nuestro país, y dentro de ese marco, ¿qué es la interrupción legal del embarazo, no? Bueno, primero para empezar un poco y pensar desde dónde parte un poco todo esto, nosotros en la Facultad de Medicina, no sé si ya algunos pasaron por medicina legal. Yo cuando terminé la facultad había escuchado hablar de aborto en medicina legal como una práctica ilegal, o sea, la sensación de cuando terminaba
la facultad era esa, y en bioética, y que sobre todo en bioética era como que se discutía un poquito el tema, pero siempre la concepción era de que el aborto era ilegal. Y después en la práctica, en la mayoría de los lugares todavía sigue sucediendo eso, ¿no? Como que lo que más parece en relación al aborto es la ilegalidad. Y cuando nosotros retomamos nuestra normativa, que es el Código Penal en relación al aborto, el Código Penal que es de 1921, o sea que el año que viene va a cumplir 100 años, ahí habla de que el aborto es ilegal, pero que por algunos causales está permitido, ¿no? Pues hay algunos causales que lo hacen legal. Todo esto que surgía como con mucha duda durante muchos años hizo que sea totalmente una práctica casi obturada, que no se realizaba en el sistema de salud y con muchas dificultades para poder garantizar ese derecho. Los causales que dice en el Código Penal son cuando el embarazo es producto de una violación, cuando está en riesgo la vida de la persona embarazada o cuando está en riesgo la salud. Y habla de riesgo, no habla de peligro. Y eso también abre como todo un abanico, porque también quienes estamos como calificados para diagnosticar un riesgo, ¿no? Entonces todo eso abre como todo un abanico. Pero bueno, más allá de lo que decía el Código Penal, había ahí como un par de dudas, porque en la parte que hablaba de violación, en la última parte, había una coma que hablaba de la violación, pero que en mujeres con algún tipo de discapacidad, si se producía como la violación en alguna persona que tenga algún tipo de discapacidad, entonces parecía que solamente en esos casos era legal o permitido. Y después de muchos años, y después que la nación argentina fue denunciada por organismos internacionales de derechos humanos, porque hubo montones de situaciones en las que no se pudo acceder a la interrupción de embarazo, como puede ser un caso muy conocido, que es el caso de Ana María Acevedo de Santa Fe. Hay otro caso que es acá de la provincia de Buenos Aires, que demandaron al Estado porque no cumplía con lo que decía el propio Código Penal, que era de la Nación. A raíz de eso, la Corte Suprema de Justicia dijo, bueno, a través de su fallo FAL, aclara que el aborto acá en Argentina era legal por causales, o sea, nuestro sistema acá en el país es por causales, y los causales son estos tres que mencioné antes: cuando está en riesgo la vida, cuando está en riesgo la salud, y cuando el embarazo es producto de una violación. Y insta, ¿no?, como le dice al Estado nacional y provincial, que tienen que hacer protocolos para que esto se agilice, porque también lo que sucedía antes del fallo FAL era que casi todos los pedidos de abortos eran judicializados, entonces si había una niña que era violada, tenía que intervenir la justicia, y todo eso se dilataba en el tiempo y hacía que no se garantice. En las situaciones de violación también lo que se pedía era como una violación, una denuncia policial, entonces todo eso también hacía que todo se dilate. Entonces lo que hizo la Corte dijo, bueno, el aborto es legal por estos causales, no hace falta la intervención de la justicia, y si es por violación no hace falta que haya una denuncia para que se inicie todo un proceso por la justicia. Bueno, después del 2012, y siendo que la Corte Suprema de Justicia dice, bueno, el Estado tiene que hacer protocolos, en el 2015 acá en La Nación, el Ministerio de la Nación lo que hace es publicar el protocolo de atención para personas que cursen con un embarazo legal. Todo esto, la verdad que fue como mucho alivio para los equipos que veníamos acompañando, porque a mí, cuando estaba haciendo la residencia, el fallo FAL cayó como en el medio de mi residencia,
Y nosotros ya hacía un tiempo que veníamos acompañando, pero lo hacíamos como siempre en el marco de la clandestinidad dentro del sistema de salud, porque no era algo que estaba habilitado. Entonces nos pasaba que dentro del sistema de salud, cuando venía una persona con un test de embarazo positivo, con un embarazo que no quería continuar, nuestra respuesta en ese momento era decirle que en el país el aborto era ilegal y que nosotros lo único que podíamos hacer era darle información para que lo pueda hacer en forma segura, pero que no podíamos hacer nada más. Desde el sistema de salud dábamos esas respuestas que, que era como las herramientas que teníamos en ese momento, y mucho desconocimiento, ¿no? Porque en realidad el aborto era legal por causales, y muchas de esas personas que a nosotros le decíamos que el aborto era ilegal seguramente estaban enmarcadas en esos causales, pero no lo podíamos como plasmar, y no había, por supuesto, una política pública que acompañe a eso. Nosotras estas consejerías las encuadrábamos en los espacios, en las consejerías de reducción de riesgo y daño, en consejerías pre y posaborto, que era medio un modelo que ya Uruguay hacía muchos años que venía trabajando. Entonces, tomando como un poco ese modelo, y en algunos lugares se había empezado a implementar, empezamos a hacer los acompañamientos como en este marco de las consejerías. Y después del fallo FAL fue, bueno, nada, luz, porque el fallo FAL en eso fue muy claro, también dijo el aborto es legal por causales, así que hasta ahí también cambiamos como la forma de hablar de aborto, ¿no? Porque hablar de aborto también era como, y para muchas personas todavía lo es, como una carga emocional y todo lo que significa como pronunciar la palabra aborto, y empezar a hablar de interrupción legal del embarazo también le da como otro marco y también le da como otro contenido. Y el 2018, como decías, Paloma, fue fundamental porque en realidad las personas abortan hace miles de años, pero sin embargo es algo de lo que no se hablaba, ¿no? Entonces, quizás tener el pañuelo en algún lugar de tu casa, en la mochila o colgado en algún lugar, habilitaba que otras por ahí se acerquen y te digan, yo también estoy como a favor, pero en realidad antes del 2018 casi ni se hablaba del aborto, no hablábamos en las universidades, no hablábamos en nuestras casas, en los centros de salud. Digo, el 2018 nos sirvió un poco para eso, ¿no? Para empezar a hablar de aborto que no se hablaba en ningún lugar. Sin embargo, era una realidad casi de todos los días de los centros de salud y de los hospitales. Y en la facultad también nos pasaba mucho que el tema casi no se habla en todos los años de la cursada, y mismo cuando hacemos el internado rotatorio o la UDH, la parte de ginecología, casi siempre se habla de aborto como de la parte más técnica, y no hablamos de la problemática del aborto, ¿no? De por qué las usuarias abortan, por qué se exponen a prácticas inseguras, y como que todo eso no se problematiza, como se habla mucho más bien de lo técnico y no de cómo se llega a eso. Después del 2015 que el Ministerio de Salud saca el protocolo, que es de Noción, que está publicado en muchos lugares. En el 2019 hubo una actualización que lo más importante que toma de eso es lo que se produjo con la modificación del Código Civil en el 2015 en relación a las niñas y adolescentes, porque eso también genera como muchas dudas de un adolescente de 14 años. ¿Puede hacerse un aborto si no hay ningún adulto que la acompañe? Y sí puede. Como siempre esas cosas generan como muchas dudas, y el protocolo en la actualización aclara un poco eso, ¿no? Que cualquier adolescente, niña mayor de 13 años puede acceder a una interrupción legal del embarazo sin el consentimiento de ningún adulto, ninguna adulta. Así que eso también está muy bueno y muy claro en el protocolo que se actualizó en el 2019. Sí, y en relación a esto que decías de la facultad, de cómo no se habla, cómo no se estudia, por lo menos en mi experiencia, transité tanto ginecología como obstetricia sin hablar en lo más absoluto, ni siquiera la parte técnica sobre aborto, como si fuera una práctica que directamente no existe y está anulada de los conocimientos que tenemos que adquirir. Bueno, ni hablar ni de ILE, ni de nada. Sí, por suerte en medicina legal sí se habla de ILE,
pero bueno, sí, sí con toda esta carga del aborto, digo, de pensarlo como una práctica ilegal, como por default, ¿no? Que bueno, de hecho, actualmente lo es. Y yo te quería preguntar, como un poco de lo que contabas, bueno, o sea, ¿cuál es la diferencia? Como charlar un poco sobre cuál es la diferencia entre la IVE y la ILE. Bien. Hay algo que también es muy importante que retoma el protocolo, que es el concepto de salud, que cuando hablamos de riesgo de la salud no estamos hablando solamente del riesgo físico, biológico, de muerte, sino que también estamos hablando de la salud pensándolo en lo biopsicosocial. Y que es importante que el protocolo lo haya retomado, porque con eso también se genera como mucha discusión. Acá en Argentina igual la salud, en casi todas las normativas que tienen que ver con salud, siempre se habla de salud en forma integral. Hay otros países que cuando hablan de salud hablan específicamente de lo físico y lo aclaran. Pero en cambio en nuestro país habla siempre, todas las normativas hablan de salud en forma integral, considerando la salud mental, lo social, y el protocolo eso lo retoma y está bueno porque todavía hay mucha discusión también con eso, de que hay causales que tienen más pesos que otros, ¿no? Y, y es importante como diferenciar cuál es qué estamos pidiendo, ¿no? Cuando pedimos interrupción voluntaria del embarazo. La ILE ya es un derecho, también con todo, en el 2018 aumentó exponencialmente la demanda de interrupciones legales de embarazo por esto, porque se hizo público, porque empezamos a hablar del tema, porque muchas veces cuando acudían a la clandestinidad o a lugares que se exponían a mucho riesgo, no sabían que esos abortos podían entrar dentro de las interrupciones legales. Entonces eso hizo que aumente mucho la demanda después del 2018. Y las interrupciones legales es esto que hablábamos antes, ¿no? Dentro del sistema de salud está permitido por causales hacer las interrupciones legales del embarazo. Para poder hacerlas necesitamos encontrar una de estas tres causales, ¿no? Tiene que ser por aborto, que esté en riesgo la salud o que esté en riesgo la vida de la persona. Entonces siempre tiene que haber un profesional y que tiene que ser médico o médica que diga, bueno, esta persona tiene un causal, tiene derecho a acceder a una interrupción de embarazo. Para sacarnos, ¿no? Como ese karma, quizás, de tener que los profesionales certificar las causales para que puedan acceder a un aborto, por eso pedimos las interrupciones voluntarias de embarazo, ¿no? Para que no tener que siempre contar con un médico o una médica que diga, bueno, vos sí tenés un causal, podés hacerlo, vos no tenés un causal, no podés hacerlo. Entonces, la idea y el proyecto que se presentó de la campaña, que en esto vos también, Paloma, remarcaba de cómo hay profesionales que venían acompañando o que veníamos acompañando hace muchos años, también hay un movimiento de mujeres y feministas que hace muchos años viene solicitando la interrupción voluntaria del embarazo, y en esos podríamos decir que acá en Argentina, sobre todo en los últimos 50 años, ya había movimientos en relación al tema, movimientos más visibles, ¿no? Cuando vuelve la democracia, el 8 de marzo, que se hace una movilización enfrente del Congreso, vemos que hay fotos de ese momento, que hay carteles que pedían el aborto ya legal, ¿no? Más allá de que muchas veces todo eso se desconoce, pero ya hace muchos años que se venía pidiendo, y en el 2005, si no me equivoco, se conforma lo que es la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que fue como, hicieron un gran laburo las compañeras, sobre todo que surge de los encuentros nacionales de mujeres, en hablar también del tema, en sensibilizar, en preguntar, cómo hacer encuestas, trabajar un montón, y eso también interpeló a quienes quizás éramos del movimiento feminista, pero trabajábamos en el sistema de salud y veníamos empezando a dar como algunas respuestas. El proyecto que termina proponiendo la campaña el último año que
que se presentó es un proyecto que habla de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, o sea que hasta la semana 14 cualquiera persona que esté embarazada y quiera interrumpir un embarazo podría ir a solicitarlo sin tener que enmarcarlo en algún causal, ¿no? Sin tener que exponer por qué quiere interrumpir el embarazo. Y después de las 14 semanas, porque también sucede que llegan situaciones de embarazos que son de más de 14 semanas, que sigan como que siga vigente el régimen de causales para esas situaciones. Sucede, por ejemplo, actualmente que, por ejemplo, las niñas que, y ahora en contexto de pandemia, no pueden acceder a la escuela y son abusadas en sus casas, por lo general llegan con embarazos muy avanzados, de más de 20 semanas, porque no están en ninguna red y por lo general ya cuando llegan están muy avanzados. Entonces, por eso la idea es pasar de un sistema que ahora es por causales a un sistema mixto, que sería hasta 14 semanas voluntario, o sea, sin que ningún profesional tenga que certificar las causales, y más de 14 semanas que sigan las causales porque pueden llegar a suceder estas situaciones que contaba, como por ejemplo con las niñas. Bien, clarísimo, clarísimo. Bueno, un poco volviendo a lo que veníamos charlando antes, de quizás tu experiencia desde los equipos de salud en ILE, y esto que contabas, digo, de cómo el fallo FAL cambió la práctica. Bueno, un poco eso, que nos cuentes cómo fue tu experiencia todos estos años trabajando en ILE, cómo fue cambiando, y agregar, ¿no? que hace un mes atrás la Ciudad de Buenos Aires adhirió al protocolo de ILE, y qué cosas cambian en la práctica diaria de los equipos de salud la adhesión a ese protocolo. Bueno, yo empecé en el 2010, creo, la residencia, o en el 2009, no me acuerdo. Pero bueno, ya en esos años, la residencia, cuando yo la empecé, ya había compañeras, no toda la residencia, sí había algunas compañeras que en este marco de las consejerías de reducción de riesgo y daño venían haciendo acompañamientos. Y siempre charlábamos de cómo había surgido el espacio, y nos encontrábamos todo el tiempo con personas que iban al consultorio y que tenían un test de embarazo positivo o una ecografía y que no querían continuar con el embarazo, ¿no? La respuesta que se construyó en ese momento fue esa, ¿no? De hacer de las consejerías, y que fue algo que se fue abriendo como en el centro de salud y en otros centros de salud, y se fueron armando como diferentes redes, porque era una problemática que cuando empezás a dar respuesta también aumenta como la demanda, y eso que fue generándose en varios centros de salud y en algunos hospitales de la ciudad, hizo que se vaya como conformando una red mucho más grande, invitando también a que el programa de la Ciudad de Buenos Aires también empiece a dar respuestas. Una vez que llega el fallo FAL, eso fue como mucha potencia, porque estos consultorios empezaron como a ser parte del sistema de salud, y en articulación con el programa fue teniendo como un marco más institucional. Se empezaron a registrar porque también cuando empezábamos teníamos historias clínicas que las teníamos solamente archivadas en algún lugar, como medio escondidas, no estaban con el resto de las historias clínicas del centro de salud, y todo eso pasó como a estar en forma más institucional, y yo creo que en el 2014, que el programa de la ciudad empezó a comprar misoprostol, se institucionalizó totalmente, ¿no? 2 años después del fallo FAL, sin protocolo, porque la ciudad en ese momento quisieron hacer un protocolo, pero era mucho más restrictivo que el protocolo de Nación. Así que en ese momento, y hasta el año pasado, hasta este año, no había protocolo en la ciudad porque estaba judicializado. Y en esto que se fue institucionalizando, en realidad como práctica y como el acompañamiento de algunas compañeras que estaban comprometidas con la causa y trabajaban en el programa, y que se fue comprando el misoprostol, también se empezó a institucionalizar el registro. Y entonces, al tener datos y empezar a registrar las prácticas, también eso lo va convirtiendo en una práctica más dentro del sistema de salud, ¿no? Como cualquier otra, como
notificábamos las neumonías, la sífilis, también empezamos a notificar las interrupciones de embarazo. Hubo un antes y un después del fallo FAL y hubo un antes y un después el acceso al misoprostol en los centros de salud, porque también lo que sucedía era que muchas veces, ya en el momento que igual empezamos a hacer las recetas y entregarlo, muchas veces no lo podían comprar porque era bastante caro. En ese momento lo sigue siendo ahora, igual es carísimo, pero sí mejorar que haya sido el programa que accedía como al misoprostol y las usuarias accedían directamente en el centro de salud, fue una gran herramienta. Y pasamos a hacer esto, consejerías de reducción de riesgos y daños, a consejerías de ILE o a espacios que garantizaban ILE. Todo eso también cambia en toda la concepción, porque pasamos como a hacer algo clandestino dentro del sistema de salud, en un consultorio, en el centro de salud, a poner carteles en las puertas de los consultorios, en la sala de espera, que todo eso fue como bastante rápido también el proceso, si nos podemos pensar ahora en años. Y en esto de cómo surge un poco, que eran como las respuestas que se fueron creando en ese momento, y también ahí, yo hoy les contaba justo a las chicas que con lo que yo me formé en aborto fue un manual de lesbianas y feministas que ellas habían escrito, esto es del 2010, habían escrito este manual que era como el uso del misoprostol, ¿no? Porque si bien había algunas cosas de la OMS, acá había algunas cosas virtuales, pero muy poco. Así que nos terminamos formando en el centro de salud con un manual de una colectiva feminista. Después, en el 2012, la OMS saca los manuales del uso del misoprostol y aborto seguro, pero nuestras primeras experiencias fueron con las feministas, por decirlo de alguna forma, que vinieron a colectivizarnos un saber que lo tenían ellas, pero bueno, no tenían como el recurso en este contexto legal de cómo utilizar, de cómo acceder sobre todo al misoprostol. Y bueno, y este proceso que fue primero empezar a institucionalizar la práctica, a que sea algo que era totalmente legal, que el programa exigirle por un lado como trabajadoras y también más presión del movimiento, hizo que el gobierno empiece a comprar el misoprostol y eso también cambió un montón en la práctica y el acceso a las interrupciones. Siempre igualmente en el primer trimestre, casi sin dificultades para acceder, pero sí con muchas dificultades y todavía las hay para acceder al segundo trimestre. Los segundos trimestres, sobre todo en los más avanzados, todavía hay muchas barreras para poder acceder. Claro, y agrego una pregunta que es, actualmente, digamos, con las ILE, ¿qué sucede en el sistema de obras sociales y prepagas al garantizan este derecho, no lo garantizan? ¿Cómo funciona? Sí, es un problema porque yo diría ahora que el sistema público se está haciendo cargo del 98% de las interrupciones legales. La mayoría de las horas sociales no lo garantiza, sobre todo si es un causal salud integral, si no es el riesgo de vida, si no es violación quizás, pero muy raro, pero la verdad que casi toda la demanda la está cubriendo el sistema público de salud. Hay algunos hospitales, por ejemplo, el hospital italiano que trabaja con algunas horas sociales, resuelve algunas situaciones, pero no es lo más común. Y ahora sí, con esto de este año, todavía la idea del proyecto de la interrupción voluntaria es que esté dentro del PMO, que es el plan médico obligatorio, para que las horas sociales y las prepagas lo cubran. Este año hubo algunas horas sociales que empezaron como a hacer como algunos gestos en que lo van a cubrir. Y si uno lo piensa igual también como económicamente, es mucho más barato comprar misoprostol
o a que las usuarias puedan acceder al misoprostol que después quizás hacer un control de embarazo y todo, ¿no? Como en ese sentido, también a las obras sociales les conviene. Pero bueno, eso es difícil porque hay que ver qué pasa con nuestro sistema de salud post pandemia, pero hay algo del sistema privado y de obras sociales que no hay mucha regulación sobre esto, salvo que haya una ley específica que los obligue a cubrir tanto por ciento de los tratamientos. Salvo esas excepciones, la mayoría de las prácticas y de los tratamientos, algunos lo cumplen, otros no, y no hay ninguna sanción o no hay ninguna supervisión en relación a eso, ¿no? Sí, claro, bien. Bueno, justo me surgió esa duda ahí en el medio. Y bueno, en relación a esto que nos contabas, digamos, de tu experiencia en las consejerías de pre y posaborto, que luego fueron de ILE, una pregunta que nos surge es como, bueno, muchas veces las consultas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, y en este caso el acceso, la búsqueda del acceso a un aborto, puede constituir también una puerta de entrada al sistema de salud de alguna manera, y que detrás de ese aborto, luego de ese aborto, la persona quede inserta en el sistema de salud y bueno, que eso genera algún tipo de cambio con su vida y sobre todo su salud sexual y reproductiva. Como, bueno, ¿cómo ves eso vos? Digo, si es algo que sucede, si cambia o no, bueno, lo que quieras. Sí, es importante como esto de ver el aborto como, quienes militamos como por el aborto legal, siempre hablábamos del aborto como un problema de salud pública, como un problema de justicia social, porque por lo general las personas que mueren por abortos inseguros son las de sectores populares, y también como un problema de derechos humanos. Y cuando hablamos del aborto como un problema de salud pública, tiene que ver con esto de garantizar el acceso al sistema de salud. Muchas veces las personas que se exponen a abortos inseguros, primero que después, si sobreviven, ¿no? Y que muchas acceden a información segura, pero no hacen después seguimiento y control, no acceden después a métodos anticonceptivos. Y a veces cuando lo queremos problematizar en el sistema de salud tiene que ver un poco con eso, en que hay algo que sucede que en el sistema de salud, si bien a veces pensamos que, bueno, que es accesible, pero hay un montón de barreras que hacen que las personas no puedan acceder a métodos anticonceptivos, o que no sepan a dónde pueden concurrir, o que por diferentes motivos no puedan tener un método. Que se pueda acceder, o sea, tiene varios, para mí la práctica de los acompañamientos de aborto dentro del sistema de salud nos deja como muchísimo aprendizaje en muchos sentidos. Uno es esto de que sacándolo de la clandestinidad, una después puede darle continuidad, primero prevenir otros embarazos que no se han deseado, garantizando un método anticonceptivo. Y por otro lado, también lo que hace la práctica del aborto es pensar como los modelos de atención, que en general el sistema de salud está pensado como muy jerárquicamente, y quienes decidimos sobre los pacientes, usuarios, somos sobre todo los médicos y las médicas. Y cuando nosotros nos encontramos en una consulta de aborto, si bien la usuaria es quien viene con esa demanda, por lo general la decisión la tienen las usuarias. O sea, por más que nosotros digamos, no lo hagas porque es inseguro, porque no estamos de acuerdo con las personas que no están de acuerdo con el aborto, esa usuaria igual lo va a hacer. O sea, lo va a hacer acompañada por el sistema de salud, o lo va a hacer en la clandestinidad y en forma insegura. Eso es disputar el poder dentro del consultorio, ¿no? Poder sostener la decisión y decir, igual lo voy a hacer aunque mi médica y mi médico me digan que no. Y esa disputa de poder tiene que ver también con pensar en los modelos de atención. Yo creo que la práctica del aborto, ¿no? En todo, en esto de cómo surge el conocimiento,
hablábamos antes con Paloma que la quema de brujas era a mujeres que sabían cómo abortar, cómo utilizar métodos anticonceptivos en la Edad Media. Y todo ese saber que lo tenían esas mujeres fue expropiado por la medicina y utilizado por la medicina para el control de los cuerpos y sobre todo de los cuerpos de las mujeres y la reproducción. Entonces, volver a retomar como las luchas por el aborto y la autonomía de los cuerpos tiene que ver un poco con esto, ¿no? Pensar, bueno, esto, de dónde surge el conocimiento y el conocimiento de cómo se aborta, con qué, y cómo también surge un poco de las mujeres que empezaron a usar el misoprostol en forma clandestina, como de vuelta, ellas traen un saber y también traen a disputar dentro del consultorio el poder de decisión, ¿no? Que ya no somos los médicos y las médicas, más allá que tengamos que hacer la receta, las que deciden si lo van a hacer o no son las usuarias. Y eso también me parece que es importante poder pensarlo como en problematizar los modelos de atención. Y otra cosa que también para mí es una enseñanza del modelo de atención con los abortos, digo para mí, pero es para compañeras que venimos hace mucho tiempo discutiendo esto, ¿no? Es el armado de redes, que a veces en el sistema de salud se habla un montón de la interdisciplina, de las redes, de los niveles de atención, de la referencia y contrarreferencia, pero que en la práctica después nada de eso sucede, casi para nada. Y el aborto, los acompañamientos de abortos nos hacen retomar un poco eso y de trabajar casi siempre en interdisciplina, porque las historias de vida son jodidas y porque a veces es mucha la carga de esas historias, es mucho la angustia y el dolor que atraviesan un montón de estas personas. Y al tener que certificar las causales, tenemos que habilitar una escucha, que por lo general para muchas cosas somos muy directos, no en preguntar síntomas, algunos signos, y con eso ya muchas veces cerramos un diagnóstico y entregamos una medicación. Al momento de hacer las causales tenemos que habilitar la escucha desde otro lugar, y esas escuchas, si lo hacemos acompañadas o acompañados, es mucho mejor, no solamente para nosotras, quienes tenemos que certificar las causales, sino también para las usuarias, ¿no? Que sean más palabras que acompañen, más gestos también a veces, es más sanador, ¿no? Y aliviador. Pero creo que un poco la práctica de los acompañamientos de aborto hay mucho para retomar y como problematizar los modelos de atención. Sí, justo hablábamos esto, ¿no? Y me parece que el aborto pone en jaque al modelo médico hegemónico y bueno, casualmente también es ilegal y siempre escondido y ha sido escondido durante mucho tiempo. Digo, me parece que es interesante. Bueno, justo acá escribió una pregunta en el chat que la leo para hacerla. Es si actualmente no existe un registro certero de cuántos abortos se realizan y por lo tanto tampoco las consecuencias de los abortos clandestinos, tanto muertes como consecuencias. Entonces, ¿cómo se generan estas cifras? Hay varias, ahora les cuento, por ejemplo, hay unos estudios de Mario Pantelis que es de donde toma el protocolo, que son las estimaciones de los abortos que se realizan en el país. Esas estimaciones que hacen varias hipótesis, por un lado, que es calculando, lo que sí tenemos registros son las muertes por aborto, eso está registrado, y está registrado también el egreso hospitalario por aborto, o por complicaciones de aborto. De los egresos hospitalarios por aborto se hacen un par de cuentas y se estima que en Argentina, en promedio por año, se hacen entre 350.000 y 450.000 abortos. Todo esto es haciendo los cálculos por los egresos hospitalarios.
Después sí, en la ciudad de Buenos Aires, desde el 2014, que el programa empezó a comprar misoprostol, hay registro, y lo que está registrado desde el 2014, en el 2014 hubo un total de 91 ILES registrados por el programa. En el año 2019 hay registrado 8.388 ILES, que el 84% de estos ILES se hacen en los centros de salud. La mayoría son de primer trimestre. Y en la provincia de Buenos Aires también empezamos a hacer algunos cálculos. El año pasado se estima que son datos igual que no están sistematizados, pero que hubo casi 10.000 interrupciones de embarazos, que estos son registros de los equipos que fuimos recopilando. Y este año, en el mes de marzo, la provincia de Buenos Aires adhiere al protocolo de Nación en enero de este año, y en marzo hace una primera compra de misoprostol. La primera vez que compra el Ministerio de Salud de la provincia misoprostol fue en marzo de este año, y ahí empezó a hacer un registro, que lo que va en el registro registrado hasta ahora son 5.000 interrupciones legales de embarazo aproximadamente. Que o sea, hay abortos se hacen, sin embargo, como no están registrados, entonces como que cuesta un montón mostrar estos datos. Pero la ciudad de Buenos Aires viene registrando estos últimos años, y la verdad que la sistematización que vienen haciendo es muy buena. Y es un dato que está público en la página del gobierno. Después, si quieren, les paso el link para que accedan. Dale, buenísimo, sí. También eso te quería preguntar cuál era la situación de ILE, digo, a partir de esto que se mide y cómo fue cambiando, así que genial. Y te agrego una pregunta antes de tomar la pregunta que hizo Dai, que es, digamos, en el contexto de pandemia, ¿no? Que un poco también el marco de estas charlas fue, bueno, la salud, y también en este contexto representa muchas veces una barrera para acceder a la salud en un montón de cosas. En relación al acceso a la interrupción legal del embarazo, la pandemia generó algún tipo de repercusión, digo, ¿eso es algo medible al momento? ¿Todavía no? Sí, hay algo que sucedió cuando apenas empezó la pandemia, que tanto Nación y algunas provincias, no todas igual, declararon los derechos sexuales y reproductivos esenciales, que no se suspendan como la atención y las prácticas en relación a los derechos sexuales y reproductivos. La OMS también los declaró esenciales, porque también se vio que en otras pandemias, como la última que había sido el 2009, de la gripe aviar, aumentó muchísimo la mortalidad materna y mortalidad por aborto, porque las usuarias no acceden, y entonces como que rápidamente se declararon servicios esenciales. La sensación, porque todavía no tenemos muchos números, pero la sensación fue que aumentó muchísimo la demanda. Yo creo que hay varios motivos. Uno de los motivos, y los voy a enumerar, pero sin tener como mucha evidencia, pero la ciudad de Buenos Aires resolvía la mayoría de los problemas de salud de la ciudad de Buenos Aires. Hay un 30%, sobre todo que los centros de salud y hospitales que están más cerca del conurbano, hay un 30% de problemáticas que se resuelven en la ciudad de Buenos Aires. Entonces podríamos decir, así como haciendo cálculos redondos, que quizás había un 30% de los ILES que realizaban en la ciudad de Buenos Aires, que por las personas, por el aislamiento en ese momento, por no poder acceder, tuvieron que resolverlo en la provincia. Y también hay otras situaciones, como sucede con muchas colectivas que acompañan a interrupciones de embarazos, sean socorristas o otras colectivas que acompañan dando información y muchas veces también ayudando a conseguir la medicación. Los primeros meses de la pandemia, que sobre todo no podían como circular porque no tenían un permiso o algo, hicieron que el sistema de salud, sobre todo en los lugares en donde
casi no había respuesta por diferentes motivos, se sientan forzados a tener que dar respuesta porque no podían decir, bueno, yo acá no lo hago, que se vaya a otro lugar. Y hoy en la ciudad de Buenos Aires quizás eso mucho no pasa, pero sí en la provincia de Buenos Aires, que por ejemplo, la región sanitaria 1, que es casi todo el sur de la provincia de Buenos Aires, hay un solo hospital que es provincial. Después la mayoría de los hospitales que hay en la zona son municipales, y la mayoría de los hospitales municipales no realizaban interrupciones de embarazo, sí el hospital provincial. Entonces, por ahí una mujer que era de Tres Arroyos se tenía que ir y hacer 80 kilómetros a Bahía Blanca, o una mujer que era de Tandil se tenía que ir a Mar del Plata, como para poder acceder. Sin embargo, como la pandemia eso un poco presionó a los lugares locales a que den más respuesta. Y sí, esto también es como una impresión, porque todavía no están los números, más allá que aumentó la demanda por todos estos factores de que, nada, si hablo más de la provincia de Buenos Aires, en el norte, la provincia de Santa Fe es una provincia que hace muchos años que también tiene una política pública en interrupción legal del embarazo, entonces había muchas personas del norte de la provincia de Buenos Aires que iban a Santa Fe a resolverlo, o del oeste que iban a La Pampa, porque también La Pampa era una provincia que tenía una política pública en relación a ese tema. Todo eso en la pandemia se cortó, así que aumentó mucho la demanda dentro de la provincia. Y en la ciudad, si bien podríamos decir, bueno, bajó un poco la demanda de la provincia, sin embargo, creemos, ¿no? Hablando con las compañeras ahí de ciudad también, que al acceder menos a métodos anticonceptivos, no porque el sistema de salud quizás no estaba dando respuestas, sino por miedo a contagiarse o no poder acceder por otros motivos, hizo que lleguen también más situaciones de embarazo no deseado y no buscados al sistema de salud. Así que la impresión es como que hubo una demanda que viene creciendo igual hace muchos años. Esto que les decía hace un rato, que en el 2014 hubo 91 ILES, que todos los años fue aumentando. En el 2018 hubo 4.000 y algo, en el 2019 hay 8.000 y algo. La demanda viene creciendo. Y en este contexto de pandemia, la sensación es que creció como viene creciendo, que no bajó. Entonces hay un número importante. Y sí se reforzó, ¿no?, al sistema de salud a que se invitó, ¿no?, muchas veces igual no sucede, a que dé respuesta, ¿no? Como hay protocolos tanto de nación como de provincia, y ciudad también sacó protocolos, para que las consultas sean más breves, ¿no? Que no estén, que no se dilaten en el tiempo, ¿no? Si viene una usuaria que ya tiene una ecografía, que ya se le entrega un misoprostol y un método anticonceptivo, como estas cosas de acelerarlas para no dilatar las consultas y no hacer muchas en lo posible, ¿no? Siempre que está la posibilidad. Bien, claro. Bueno, genial. Bueno, yo por mi parte no tengo más preguntas, voy a leer las preguntas que están en el chat de varias compañeras. Dai pregunta si en los consultorios se están usando otros métodos, como la OMEU, por ejemplo, más que nada pensando en aquellas personas que tal vez en su casa no tienen espacio para poder usar el misoprostol. El AMEU es un método que tiene límites de semanas, o sea, se puede realizar en algunos lugares hasta 13 semanas, en otros hasta 14. Hay pocos lugares que lo usan. Tiene que ver un poco con la costumbre, de los usos y costumbres del servicio, sobre todo de tocoginecología, que está muy instalado todavía el legrado, siendo que es una práctica que está casi desaconsejada, sin embargo todavía está muy instalada. En la ciudad de Buenos Aires hacen en algunos hospitales hasta 13 semanas, como les decía, pero no en todos. Y después, en el primer nivel de atención a la ciudad, no se hace. No se hace porque no hay voluntad de que eso sea una práctica, un servicio que se preste en el primer nivel de atención.
que es un tema para discutirlo, porque en algunos lugares se hace sin dificultades, pero bueno, es un tema como para discutirlo, porque es una decisión política que no se haga en el primer nivel de atención, siendo que se puede hacer. Y en la provincia de Buenos Aires hay experiencias de algunos centros de salud que están haciendo, algunos hospitales hacen, pero de vuelta no todos, y algunos centros de salud que se dan las condiciones para que eso pueda suceder, se están haciendo en algunos lugares. Idealmente, esto que preguntan, ¿no?, si no hay un espacio en donde uno pueda realizarlo, hay algo que idealmente, ¿no?, una podría llegar como a un centro de salud y que le digan, bueno, puedes usar pastillas en tu casa, te podemos hacer una MEU en media hora y te vas a tu casa, o te puedes internar si tiene como algún otro factor de riesgo, alguna otra indicación, y que una podría decir, bueno, yo quiero la MEU porque en mi casa no tengo lugar, o tengo hijos y que no puedo estar como atenta, o lo hago con pastillas y estoy con una amiga acompañada, como hay un abanico también de posibilidades que estaría buenísimo que lo puedan, que sea una elección, ¿no?, que podamos hacerlo como una elección, pero no es la realidad hoy, ¿no?, como pasa esto. En algunos lugares solamente es misoprostol y no hay otra posibilidad, y en algunos lugares donde está la posibilidad tampoco se da como una oferta de que la usuaria sea la que lo elija, ¿no? En algunos lugares está como oferta, en otros no. Pero idealmente sería genial que puedan elegir, porque no es lo mismo abortar en Palermo, en tu casa, con tu pareja, y que te acompañe y que esté todo bien, a hacerlo quizás en la Villa La 1114, viviendo en una habitación con 4 pibes, y quizás sola, ¿no?, sin nadie que te acompañe. Como que si podemos considerar como todo eso, lo ideal sería que esa persona vaya a un hospital, a un centro de salud, que en media hora le dan el AMEU, que se pueda volver con un método anticonceptivo a la casa, ¿no? Pero bueno, todavía no estamos en esas posibilidades. Bien, interesante, es bueno saberlo, porque sí, es algo que siempre pensamos y charlamos, bueno, las condiciones en las cuales uno se puede hacer un aborto con pastillas no son las mismas las condiciones de vida de todo el mundo, y por ende la forma de encararlo y de vivirlo. Bueno, después Sherilyn pregunta, ¿qué pasa si una persona que obtiene el misoprostol lo usa y no le funciona al 100%? Bien. Se puede usar hasta 3 veces. Nosotros en algunos lugares decimos que lo usen solamente 2. Lo ideal es esperar 72 horas para volver a usarlo. Lo ideal es usarlo siempre, hay información que se puede usar vía combinada o algo, pero lo ideal siempre es usarlo por la misma vía. O sea, en el primer trimestre la recomendación más común es usar 4 pastillas cada 3 horas, o vía sublingual, o vía bucal, o vía vaginal. Elegir alguna de esas vías. Nosotros por lo general, si lo usa vía vaginal y no le funcionó, si usó los 12 comprimidos y no le funcionó, le decimos que lo use vía sublingual. Y si no le funcionó, ahí, si está la posibilidad de acceder a una MEU, rápidamente es lo mejor. Si no, se puede usar otra vez el misoprostol, y por lo general es raro que falle tantas veces, pero sí existe la posibilidad. Y sobre todo, con el uso, a veces vienen usuarios que te dicen, bueno, pero yo ya lo usé una vez y no me funcionó. Pero es, ¿cómo lo usaste? No, me puse 2 vía vaginal, me usé 2 sublingual, como eso no cuenta como falla porque lo usó mal. Entonces hay que decirle cómo lo usé bien. Y por lo general, la evidencia habla del misoprostol, que tiene una eficacia entre el 89 y 95%, ¿no? Si a eso le pudiésemos sumar la mifepristona, que no está todavía habilitada en el país, la mifepristona lo que hace es acelerar el proceso de disminuir el uso del misoprostol, porque se usa menos dosis de misoprostol, y es mucho más rápido y menos doloroso.
pero acá en Argentina todavía no está habilitada, que esperemos que pronto la habiliten. Pero, por ejemplo, la OMS recomienda la mifepristona y el misoprostol y tiene una eficacia del 98%. O sea. Genial. Gracias. Y después, por último, Wada pregunta, que está con mi nombre, pero es Wada, ¿cómo es la situación en relación a la objeción de conciencia con respecto a la ILE? Bien, la objeción de conciencia es un problema, y no es un problema solamente acá en Argentina, sino que es un problema en el mundo. En realidad, y el protocolo también de Nación es bastante claro en eso, porque también hay muchas dudas. Primero, desde quiénes pueden ser objetores de conciencia. Y quienes pueden ser objetores de conciencia pueden ser quienes realizan la práctica. Entonces, si hablamos de un aborto de un primer trimestre, quien puede decir que es objetora de conciencia es el médico o la médica que hace la receta, ¿no? Puede ser esa persona. Y si hablamos de un aborto de segundo trimestre, es el médico o la médica que realiza la práctica, ¿no? Ya sea una MEU o el aborto con medicación. No existe posibilidad de que otras personas se declaren objetora de conciencia, pero nos encontramos con cosas que ni se imaginan, que a veces sorprenden. Por ejemplo, en la recepción hay alguien que dice, yo soy objetora de conciencia, entonces si viene alguien a pedirme un turno para la consejería, yo no se lo doy. Bueno, eso no puede pasar. No puede pasar que una persona que esté internada, la enfermera le diga, no, si es por una ILE, yo no le pongo la vía, o no le tomo la presión, o no le saco sangre, pero pasa. Nos encontramos con gente en hemoterapia que se niega, por objeción de conciencia, a hacer un grupo y factor a una paciente que está por un aborto. Todas esas cosas no pueden pasar, pero pasan porque hay como un gris en quienes pueden o no ser objetores de conciencia. Anestesio nunca puede ser objetor de conciencia porque ellos no hacen la práctica, sin embargo, hay como mucha gente de anestesio que se declara objetora de conciencia. Quien hace una ecografía tampoco puede declararse objetor de conciencia, pero como hay tanta como libre albedrío y como no hay mucha regulación, o sea, quienes son los que realizan la práctica son los que pueden declararse objetora de conciencia. Ahora bien, como teniendo claro eso, hay muchos lugares en donde dicen, bueno, acá no hay nadie que pueda hacer ILE, somos todos objetores, entonces tal hospital es objetor de conciencia. Eso no puede pasar tampoco, y eso también está bien claro en el protocolo, que primero las instituciones no tienen objeción de conciencia porque no tienen conciencia, somos las personas que tenemos conciencia, y que uno puede, por razones morales y religiosas, no querer garantizar esa práctica. El problema es que si hablamos de una institución en que hay una sola persona que tiene que hacer esa práctica y no hay otra persona que lo pueda hacer, lo tendría que hacer igual. Por lo general no sucede porque, y sobre todo las ILES del primer trimestre, casi nunca son urgencias, entonces cuando llega la demanda y no hay nadie que dé esa respuesta, por lo general se tendría que derivar. Y uno nunca puede ser objetor de conciencia a dar información. O sea, si cualquier persona que es objetor de conciencia y que no da información, eso es ilegal. Entonces también hay que marcar esas cosas porque hay muchas dudas de quiénes pueden ser objetores de conciencia, a qué se pueden negar y a qué no. A dar información no se puede negar nadie. O sea, porque si viene alguien y dice, bueno, quiero hacer un aborto, y te dicen, no, eso es ilegal, está mal, y esa persona se va a hacer un aborto clandestino y se pone en riesgo y puede morirse, o sea, esa persona hizo algo ilegal. Pero bueno, como no hay mucho control y hasta ahora como no hubo mucha regulación con eso, se viene como dando mucho. Y en muchos lugares también hay mucha disputa de poder, ¿no? Porque hay muchos lugares en donde los objetores de conciencia son en los hospitales públicos, en los centros de salud públicos, pero lo hacen en forma privada. Y, o sea, un aborto, una MEU en un lugar privado puede ir de 10.000 pesos a 50.000 pesos.
Y quizás lo hace el ginecólogo que es objetor de conciencia en el hospital a la mañana y te lo hace a las 2 de la tarde en su consultorio privado. Entonces ahí también se están pensando como diferentes estrategias. A mí el otro día un director de un hospital me contaba y que me pareció genial, porque nosotros también todo el tiempo intentamos de no obligar a nadie, el que no quiera hacerlo, que no haga, porque también después torturan a las mujeres, mostrándole los fetos, diciéndole cosas. Entonces queremos que quienes quieran hacerlo, capacitamos, acompañamos. Si no hay nadie en la institución, hablamos con el jefe de servicio, con la jefa de servicio, los directivos, y le explicamos que no puede ser toda la institución, que alguien tiene que capacitarse, alguien tiene que acompañar, y estamos tratando también de trabajar con las residencias, porque es una práctica más que hay que aprender, como cualquier otra práctica. Si vos después que vas a hacer tu práctica fuera de la residencia, no querés hacerlo por cuestiones morales y religiosas, está bien, pero es una capacidad que vos en la residencia tenés que adquirir. Entonces también estamos tratando de insistir con eso. Y este director me contaba que sus médicos, cuando él empezó la dirección, le dijeron, bueno, somos todos objetores de conciencia, vinieron con una notita con la lista de objetores. Y que le dijo, bueno, está bien, esta listita a mí no me sirve, yo les voy a pedir que con esta listita vayan a un escribano, que cada uno haga su objeción de conciencia, y eso lo presentamos en el Colegio de Médicos, en la provincia del Colegio de Médicos. Nadie hizo eso, porque seguramente estas personas en el sector privado hacían interrupciones de embarazo, entonces nadie lo hizo, así que bueno, estuvieron obligados a realizarlo. Pero digo, también son diferentes estrategias para ir pensando en cómo desarmar esto que, nada, cualquiera se declaraba objetor de conciencia y no pasaba nada. Les cuento otra anécdota del Hospital Posadas. Yo justo estaba haciendo una rotación cuando sale el fallo FAL, y a los pocos días después el Comité de Bioética del hospital hizo un par de encuentros, porque sale el fallo FAL, que eso fue en marzo del 2012, a la semana el 96% de las personas que trabajaban en el servicio de tocoginecología presentaron la objeción de conciencia. O sea, una semana después de que había salido el fallo, porque decían que no querían hacer aborto, y la verdad que era una locura, porque primero que era un hospital gigante, ¿no? Y toda la importancia que tiene, pero sin discutir nada. O sea, la mayoría de las personas ni sabía de qué hablaba el fallo FAL, creo que todavía no estaba publicado en las redes, y sin embargo ya todo el servicio se había declarado objetor. Hicieron un par de jornadas que estuvo bueno, porque fue trabajar con los equipos de esto, quiénes pueden declararse objetores, quiénes no, ante qué situaciones, como, pero bueno, hay mucha resistencia y mucho poder en juego todavía, ¿no? Y a partir del 2018, ¿notaste como algún cambio, digo, en la cantidad de objetores de conciencia y eso? Yo creo que a partir del 2018, muchos profesionales que estaban en dudas en esto de cuál era el marco legal, se empezaron a interesar un poco más. Si bien hay algo muy jerárquico, como dentro del sistema de salud, esto de los jefes de servicio, las jefas de servicio, jefes y jefas de residentes, que si ya hay un jefe o una jefa que dice acá no se hace, eso era como listo, nadie lo discutía. En algunos lugares se empezó a discutir un poco más. Y quizás no es todo el servicio, pero ya empieza a haber otro profesional. Los residentes, es increíble, que tiene que ver con esto del 2018 y la marea verde. Nos están llamando un montón de residencias que quieren capacitarse o se anotan a los cursos, y que eso antes no pasaba, pero no pasaba porque ¿quién le iba a discutir al jefe o a la jefa de servicio? Y ahora se empieza como a problematizar un poco más y también a exigir un poco más, ¿no? Como si tenemos como todas las usuarias que van al centro de salud, que van al hospital a pedir, la respuesta es siempre no, y hay otra herramienta muy importante también ahora, es que es el 0800, un número que es de salud sexual de Nación, que ahí también llaman y dicen, fui a tal lugar y me dijeron que no, entonces ahí llamamos, y todo eso hace que también circule mucho más la información y también los equipos sientan que hay una responsabilidad
y que hay algo hay que garantizar, que no pueden seguir diciendo no, no, acá no, acá no, acá no, porque no, ya no puedes decir que no, como es una demanda de la sociedad, es una demanda también de política pública, porque tenés un Ministerio de Nación que te saca un protocolo, tenés un Ministerio de Provincia que te saca un protocolo, la Ciudad de Buenos Aires aprobó en la legislatura, como que hay una sociedad que está demandando a que vos, el sector de salud, des una respuesta, como que ya es más difícil empezar a que se sigan corriendo como el lugar que les cae, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Bueno, hay dos preguntas más y ya estamos. Ya te liberamos. Otra de Guada que pregunta, en el caso de situaciones de violencia que motivan a una ILE, ¿cómo se continúa el acompañamiento de esas personas? Hay algo igual que pasó muy importante que tiene que ver con esto de considerar las violaciones, y en el protocolo eso también está, parezco re fanática del protocolo, pero es muy bueno, no, es muy bueno. En el protocolo habla un poco de las situaciones de violencia, porque por lo general las violaciones intrapareja no se consideraban violaciones, ¿no? Y fue muy importante que lo diga el protocolo porque quienes también veníamos trabajando situaciones de acompañamiento en violencia, cotidianamente nos encontramos con situaciones de relaciones no consentidas, ¿no? Vino mi pareja alcoholizada, vino mi pareja y me cagó a trompadas y me obligó a tener relaciones, no puedo usar método anticonceptivo, o sea, parece algo que es irreal, pero hay montones de situaciones de violencia de género que las mujeres no pueden acceder a un método anticonceptivo, que no pueden acceder a decir sí o que no a las relaciones. Entonces, porque poder encuadrar eso primero como una causal violación y también explicarle, ¿no?, a la usuaria, porque también es re fuerte decirle a tu pareja te está violando todos los fines de semana, y que eso no implicaba una denuncia penal y que después, porque eso también implicaban muchas otras cosas, que esté en el protocolo le dio también como un marco institucional, ¿no? Que podamos reconocer esas situaciones como violaciones y que las podamos encauzar en ese sentido. Depende de la situación, porque por ejemplo, a veces los acompañamientos que se hacen de aborto en los centros de salud, como les decía antes, son casi siempre interdisciplinarios, y los equipos por lo general, o hay alguien de salud mental o hay alguien de trabajo social, y eso acompaña un montón, ¿no?, al médico o a la médica que esté como realizando la práctica para ver todas estas situaciones. Por lo general, cuando es un centro de salud, los acompañamientos son más integrales y hay como una circulación más fluida entre las usuarias y el centro de salud. Con los hospitales es más complejo, porque por lo general los hospitales están mucho más lejos de donde viven las usuarias, y hay otras cosas que se van a hacer al centro de salud, como la vacunación, el control de salud de niñas. Entonces todo eso hace que haya otro vínculo con el centro de salud que es más difícil con el hospital. Las situaciones de violencias que son detectadas en el hospital, por lo general, es más complejo que se le pueda dar continuidad por esto que decía antes, que los hospitales están por lo general más lejos, las usuarias a veces cuando acceden quieren resolver nada más que el problema del aborto, y resuelven el problema del aborto y no hay una circulación más fluida. Hay en otras situaciones que sí, pero no es lo más común. En cambio, con el centro de salud hay un vínculo más estrecho y más cotidiano que hace que se pueda intervenir mejor. Muchas veces igual, que eso también tiene que ver un poco con los procesos individuales y también con el respeto a la autonomía. Hay algunas situaciones que solamente se acercan para poder interrumpir el embarazo, y después otras situaciones no se pueden abordar, ¿no? Pero esto que decía antes, de poder trabajar en forma interdisciplinaria, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Y sobre todo también si podemos articular con otras redes, que con los centros de salud también es un poco más accesible eso, ¿no? Si sabemos, porque muchas veces lo que sucede es que si en el centro de salud se hacen interrupciones de embarazo,
seguramente que en el barrio se sabe, y seguramente si hay algún grupo de colectivas que acompañen situaciones de aborto, situaciones de violencia, que se articule. Que ese centro de salud seguramente está en un recursero de alguna colectiva, que si sabe que ahí hacen y hay una situación compleja, por lo general recurren para ver cómo pueden acompañar esas situaciones, o si no hay respuestas. Sucede muchas veces también que, por ejemplo, al 0800 que decía antes, llaman compañeras que acompañan situaciones que no son la usuaria y tampoco son parte del sistema de salud, pero fue al sistema de salud, no le dieron respuesta, llaman ellas para decir, mira, está fulanita esperando y no la llaman, o fue fulanita y la trataron así, así, como que hay ahí un armado de redes que hay que consolidar porque son muy efectivas, ¿no? En algunos lugares están ya reconsolidadas y funcionan bien, y en otros lugares todavía no. Bueno, buenísimo, clarísimo. Paso a la última pregunta, que no sé si la entendí igual, así que Geraldine, si puedes aclarar. Eh, si se tiene algún seguimiento de las personas que lo poseen, entiendo que habla del misoprostol, porque la pregunta anterior fue de misoprostol, pero decime si es así, Geraldine. Bien, eso, sí, entonces. Por lo general, la consulta, cuando es que con el uso del misoprostol, la mayoría de las veces las usuarias se hacen una ecografía control posterior para descartar que se haya hecho, para confirmar que se haya hecho la interrupción o no. Y, y ahí por lo general hay un control posterior. Muchas veces igual las usuarias no vuelven. Sí, sobre todo ahora el contexto es complejo, pero siempre hay como un seguimiento para ver si puedo interrumpir o no. Muchas veces lo que sucede es esto, ¿no? Se hace la ecografía, si es en la misma institución, buenísimo, porque ya van, se la hacen y ahí mismo se constata todo. Y en otros lugares no, esto que decía antes, si va a un centro de salud, la ecografía ahí no se hace, o sea, hace el procedimiento, se hace una ecografía en otra institución, a veces con el llamado telefónico te dicen, bueno, sí, la ecografía dice esto, listo, está todo bien, puedes acercarte para acceder a un método o no. Por lo general, algo de seguimiento hay, igual como en todo, no es el 100%, ¿no? Como hay algo para seguramente seguir mejorando, pero no es que el seguimiento casi siempre igual de lo posterior, muchas veces es telefónico, de los mismos equipos que llaman, y muchas veces son de la concurrencia de las usuarias que quieren ver si efectivamente lo resolvieron, y algunas hasta esto de elegir un método y continuar con algún método. Después todo lo que es internación, intentamos que, no, obviamente que eso ahí sí está, se concreta como la interrupción, intentamos que también de ese alta se vaya con algún método anticonceptivo, y si es de larga duración, mejor, ¿no? Como un implante o un DIU. Bueno, creo que quedó respondida la pregunta. Bueno, yo creo que fuimos abordando varias cosas, haciendo un recorrido un poco de todo lo que fue cambiando a lo largo del tiempo en relación a la ILE, la situación actual un poco, y bueno, hablando también un poco de quizás las prácticas más específicas como AMEU y misoprostol, así que creo que hicimos un buen paneo general. No sé si querés agregar algo más que te parezca que... No, agradecerles la invitación. Me parece que estas charlas están buenas por lo que hablábamos antes, ¿no? Que la sensación de cuando salimos de la facultad es que es una práctica ilegal, y poder deconstruir eso. Y por otro lado, pensar que probablemente este año el aborto sea legal,
como hablábamos antes, y que eso también nos pone en un lugar de poder dar respuestas a las nuevas necesidades que se van generando y que podamos generar espacios de reflexión, me parece que es fundamental para prepararse, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y bueno, como decía al comienzo, nosotros, digamos, esta charla está dentro de un ciclo de charlas que pensamos y que el objetivo y lo que pensamos es, bueno, hay un montón de temas que están en discusión, que son parte de nuestra realidad, de la realidad de la salud de las personas, de nuestra población, y sin embargo, en las universidades donde nos formamos, muchas veces no se discuten y terminan quedando a voluntad, digamos, de cada uno y a la propia curiosidad por saber un poco más allá. Entonces, bueno, generamos estos espacios en ese sentido como para esto, para discutir, para formarnos también. Y bueno, obviamente sin dejar de resaltar la importancia y lo fundamental de que esos espacios sí existan en los lugares en los que nos formamos y en los que se forman todos y todas las profesionales de la salud, porque así es la forma en la que vamos a transformar de manera más masiva nuestro conocimiento y nuestras prácticas. Así que, bueno, gracias por venir, gracias por el tiempo, estuvo muy bien, muy buena la charla, aprendimos muchísimo y también agradezco a todas las personas que participaron, tanto hoy como del resto del ciclo de charlas y a los oradores y oradoras que también participaron en las charlas anteriores, que, bueno, de las cuales aprendimos muchísimo y nos llevamos mucho para reflexionar. Así que, bueno, muchas gracias y un saludo. Un beso grande.